Mi suegra millonaria drogó a mi bebé y le sacó sangre para una prueba de paternidad secreta. Cuando descubrí los correos que lo probaban, expuse a toda su familia y rechacé su fortuna. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. Mi nombre es Damián. Si tuviera que definir mi vida con una imagen, sería la de un hombre de pie en el borde de dos mundos completamente distintos, tratando de mantener el equilibrio. En un lado está mi universo, mi verdad, el amor absoluto e incondicional por mi esposa Isabela, y la luz de nuestra existencia, nuestro hijo recién nacido, Mateo. Es un mundo construido con risas nocturnas, sueños compartidos en un apartamento modesto y la belleza del arte que creo con mis propias manos como diseñador gráfico. En el otro lado se extiende el abismo de la familia de Isabela, el clan Rivas, un mundo de riqueza generacional, de apellidos que abren puertas y de una frialdad tan pulcra como el mármol de sus mansiones. Y en el centro de ese universo helado, reinando desde un trono invisible, está mi suegra Leticia. Desde el día que Isabela me presentó a su familia, sentí que no era una persona para ellos, sino un problema a resolver. Me analizaban no como al hombre que amaba a su hija, sino como a una anomalía estadística. Para Leticia, yo era, y creo que siempre seré, el artista. Lo decía con esa entonación particular que la gente de su clase usa para describir algo exótico y ligeramente inferior, como un mueble rústico en una sala de exposición minimalista. Me tolera. Sí, pero como se tolera una mancha persistente en un traje de seda carísimo con la esperanza secreta de que un día simplemente desaparezca. La dinámica en esa familia es un ballet de poder perfectamente coreografiado. Leticia es el sol alrededor del cual giran todos los planetas. Su esposo, Ricardo, mi suegro, es un hombre cuya voluntad parece haberse erosionado hace décadas bajo la constante presión de su esposa. Ahora solo asiente, sonríe con cansancio y firma los cheques. Es un buen hombre, creo, pero un hombre domesticado. Y luego está Javier, el hermano mayor de Isabela, el príncipe heredero. Para él, yo no soy solo un intruso, soy un competidor. Me ve como una amenaza directa a su posición. A su herencia y su desprecio es su pasatiempo favorito. Recuerdo una de nuestras primeras cenas juntos en su casa. El comedor era del tamaño de mi apartamento entero. El silencio era tan pesado que se podía oír el tintineo de la plata contra la porcelana. Intentando romper el hielo, hablé de un proyecto de diseño del que estaba particularmente orgulloso. Javier soltó una risita ahogada en su copa de vino. «Suena adorable, Damián», dijo mirándome por encima del borde de cristal, casi como un proyecto de arte de la secundaria. Sentí la sangre subir a mi cara. Mis manos se cerraron en puños debajo de la servilleta de lino. Isabela me apretó la rodilla, una señal silenciosa de apoyo. Pero Leticia, como una francotiradora experta, asestó el golpe final. «Lo que importa es que hace feliz a Isabela», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Aunque sea por un tiempo, aunque sea por un tiempo». La frase se quedó flotando en el aire cargada de veneno. No era un comentario al azar, era una declaración, una sentencia. Para ellos, yo era una fase, un capricho exótico de su hija que con suerte pasaría pronto. En otra ocasión, durante una reunión familiar en su casa de campo, Ricardo me preguntó genuinamente por mi trabajo. Mientras le mostraba algunos de mis diseños en mi tableta, Javier se acercó por detrás. «Ten cuidado, papá», le dijo en voz alta para que todos oyeran. «No vaya a ser que te convenza de invertir en alguna de sus empresas creativas». La implicación era clara. Yo era un estafador, un vividor esperando la oportunidad para meter la mano en sus bolsillos. Cada visita era una prueba de resistencia,
Cada conversación, un campo de minas. Aprendí a callar, a sonreír, a convertirme en una sombra educada al lado de mi esposa. Lo hacía por ella, porque a pesar de todo, Isabela amaba a su familia, o al menos a la idea que tenía de ella. Creía con una inocencia que me rompía el corazón, que con el tiempo me aceptarían, que verían al hombre que ella veía. Pero la llegada de Mateo lo cambió todo. Un bebé, pensé ingenuamente. Podría ser el puente que uniera nuestros dos mundos. Qué equivocado estaba. Un bebé no fue un puente, fue un campo de batalla. Y yo no sabía que la primera guerra por el alma de mi hijo estaba a punto de comenzar. El embarazo de Isabela fue un periodo de extraña dualidad. Por un lado, fue el momento más feliz de nuestras vidas. Ver su vientre crecer, sentir las primeras patadas de Mateo, elegir nombres y pintar su futura habitación con colores brillantes. Todo eso fue mágico, nuestro secreto sagrado. Pero cada vez que cruzábamos el umbral de la casa de los Rivas, la magia se disipaba y era reemplazada por una atmósfera de escrutinio clínico. La actitud de Leticia se transformó. Su desprecio pasivo se metamorfoseó en una paranoia activa y casi febril. Su interés en el embarazo no era el de una abuela emocionada, sino el de una detective investigando la escena de un crimen. Cada visita se convertía en un interrogatorio. ¿Estás segura de las fechas, Isabela? Le preguntaba mientras le ofrecía una taza de té que mi esposa no había pedido, porque recuerdo que Damián tuvo ese viaje de trabajo a Monterrey justo por esas semanas. Las cuentas deben ser exactas por el bien del bebé. La primera vez que lo dijo, lo tomé como una impertinencia, la segunda como una extraña obsesión por el control. A la tercera entendí. No estaba preocupada por la salud del bebé, estaba construyendo un caso. Estaba sembrando la duda, no solo en su propia mente, sino, y esto era lo más peligroso, en la de su hija. Isabela, siempre tratando de encontrar lo mejor en las personas, lo descartaba. «Ay, mamá, ¿qué cosas dices? Claro que las cuentas salen». Pero yo veía cómo esas pequeñas gotas de veneno empezaban a dejar una marca, una leve arruga de preocupación en su frente que no estaba allí antes. El día que Mateo nació fue un torbellino de emociones. El alivio, el amor abrumador, el milagro de sostener a mi hijo en brazos. Era perfecto. Tenía mi cabello oscuro, pero la forma de la nariz de Isabela y unos ojos que prometían ser tan claros como los de ella. Era la prueba viviente de nuestro amor. Cuando los Rivas llegaron al hospital, la atmósfera cambió. Leticia se acercó a la cuna de acrílico, no con la ternura de una abuela, sino con la intensidad de un perito forense. Lo examinó en silencio durante un largo minuto, con la cabeza ladeada. Fue lo primero que dijo. Ese contenía un universo de desdén. Es curioso. Dicen que los bebés siempre se parecen a alguien de la familia. Yo no se lo encuentro. Se giró hacia una Isabela pálida y agotada. ¿Estás segura, querida? ¿De qué tiene tus ojos? Se ven más comunes. La palabra comunes me golpeó como una bofetada. Era su forma de decir que se parecían a los míos. Javier, que estaba detrás, soltó su habitual comentario mordaz. Bueno, mamá, a lo mejor sacó los genes del repartidor de Amazon. Damián pasa mucho tiempo en casa, ¿no? Isabela estalló. Basta ya. Salgan de aquí. Ahora gritó con una fuerza que no sabía que tenía. Fue la primera vez que la vi enfrentarse a ellos de esa manera. Se fueron ofendidos, dejando un rastro de toxicidad en el aire estéril del hospital. Ese incidente fue un punto de inflexión. Isabela se dio cuenta de la crueldad de la que eran capaces, pero su reacción fue la de una hija herida, no la de una esposa que veía una conspiración. Culpaba a su estrés, a su forma de ser, a todo menos a la malicia pura que yo veía. Tenemos que darles tiempo, Damián, me dijo esa noche con los ojos llenos de lágrimas. Cuando conozcan a Mateo, cuando vean lo maravilloso que es, cambiarán. Pero no cambiaron. Las visitas se reanudaron esta vez en nuestra casa,
Leticia llegaba sin avisar, con la excusa de traer algún regalo caro para el bebé, pero su verdadero propósito era observar. Se sentaba en nuestro sofá sosteniendo a Mateo, y sus dedos recorrían sus facciones, su cabello, la forma de sus orejas. Buscaba algo, buscaba una prueba de su linaje, buscaba un defecto, buscaba una excusa. Un día, mientras yo preparaba un biberón en la cocina, la escuché hablarle en susurros a Mateo. Vamos a ver, pequeño misterio, ¿de quién eres realmente? ¿De quién has sacado esa barbilla? Ciertamente no de los Rivas. Me quedé helado detrás de la pared. La forma en que lo dijo, no como una broma, sino como una pregunta genuina, me revolvió el estómago. En ese momento, una terrible certeza comenzó a formarse en mi mente. Esto no era solo desprecio, no era solo clasismo. Leticia realmente creía o quería creer que Mateo no era mi tamijo, que Isabela, mi Isabela, la mujer más íntegra que conocía, le había sido infiel. La idea era tan monstruosa, tan absurda, que casi me reí. Pero al ver la expresión de Leticia cuando volví a la sala, una mezcla de sospecha y cálculo, supe que no era una broma. Estaba frente a una mujer que preferiría creer que su hija era una adúltera antes que aceptar que su nieto llevaba mi sangre. Y supe que no se detendría ante nada para demostrarlo. La calma que precedió a la tormenta duró unas pocas semanas. Leticia pareció retractarse. Sus comentarios se volvieron menos afilados y sus visitas menos frecuentes. Ingenuamente, pensé que tal vez la firmeza de Isabela en el hospital había surtido efecto. Isabela, por su parte, estaba aliviada, ansiosa por creer que la paz había llegado. Usaba cada gesto amable de su madre, por pequeño que fuera, como prueba de que las cosas estaban mejorando. Entonces llegó el domingo. Nos invitaron a una comida en su casa, algo que no ocurría desde el nacimiento de Mateo. El ambiente era extrañamente cordial. Javier incluso me hizo una pregunta sobre mi trabajo que no estaba teñida de sarcasmo. Ricardo sonreía más de lo habitual. Era una puesta en escena y yo era el único en la audiencia que parecía notarlo. Después del postre, Leticia carraspeó, captando la atención de todos. Ricardo y yo tenemos una noticia maravillosa que compartir, anunció tomando la mano de su esposo. Hemos estado pensando mucho en el futuro, y especialmente en el futuro de nuestro primer y único nieto. Me sé en mi asiento. Isabela, a mi lado, se inclinó hacia adelante con una expresión de pura felicidad. Hemos decidido establecer un fondo fiduciario para Mateo, continuó Ricardo, leyendo un guión mental claramente escrito por su mujer. Una suma considerable, que garantizará su educación en las mejores universidades del mundo, su primer negocio, su futuro. Queremos que tenga todas las oportunidades que nosotros tuvimos. Javier fue el primero en aplaudir. «Es fantástico. ¡Qué generoso por su parte!», exclamó, aunque sus ojos me lanzaron una mirada que decía, «Ni se te ocurra pensar que esto es para ti». Isabela estaba al borde de las lágrimas. Se giró hacia mí, sus ojos brillando. «Damián, ¿puedes creerlo? Es increíble». Pero yo no podía compartir su euforia. Un nudo frío se había instalado en mi estómago. Sabía que con los Rivas nada era gratis. La generosidad era siempre una transacción. Esperé el pero. Leticia dejó que el momento de alegría se asentara antes de continuar. «Por supuesto, hay una pequeña formalidad», dijo con ligereza. «Para registrar oficialmente a Mateo en los documentos legales del fideicomiso, el bufete de abogados requiere una muestra de sangre. Es un procedimiento estándar para los fideicomisos de este calibre para vincular biológicamente al beneficiario con los activos. Pura burocracia, ya saben». Ahí estaba. La habitación se quedó en silencio, pero en mi cabeza sonaba una sirena de alarma. Vincular biológicamente. Las palabras resonaron con una claridad siniestra. No era burocracia, era el pretexto perfecto. La trampa más elegante y cruel que podrían haber tendido. Isabela, cegada por la emoción, no vio nada.
Oh, por supuesto, lo que sea necesario. Podemos llevar a Mateo al pediatra mañana mismo. No, 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 la interrumpió Javier con una sonrisa de suficiencia. No hace falta molestarse. El abogado nos recomendó un servicio médico privado que viene a domicilio. Es más discreto y profesional. Podemos coordinarlo para la próxima semana. Discreto, profesional. Cada palabra era una pala acabando un hoyo a mis pies. Esa noche en nuestro apartamento, la burbuja de felicidad de Isabela chocó contra mi muro de sospechas. Damián, ¿no estás feliz? Esto cambia todo para Mateo. No, Isabela, no lo cambia, le respondí tratando de mantener la calma. No lo ves, no quieren asegurar su futuro, quieren asegurar su linaje. Es una excusa para hacer una prueba de ADN. La cara de Isabela se transformó. La alegría se convirtió en decepción y luego en ira. No puedo creer que estés diciendo eso. Por una vez que mi familia hace algo increíblemente generoso por nosotros, por nuestro hijo, tienes que arruinarlo con tu paranoia. Siempre piensas lo peor de ellos, porque siempre me han dado razones para hacerlo. Le contesté levantando la voz. Abre los ojos. Por el amor de Dios, tu madre me odia. Cree que no soy lo suficientemente bueno para ti y ahora quiere una prueba de que Mateo tampoco lo es. Fue nuestra primera gran pelea. Las palabras que nos dijimos esa noche dejaron cicatrices. Ella me acusó de ser inseguro y desagradecido. Yo la acusé de ser ciega y de poner a su familia por encima de la nuestra. Al día siguiente, Isabela, todavía enfadada, pero queriendo demostrarme que estaba equivocado, intentó razonar con su madre. La llamó. Yo estaba en la habitación escuchando mi parte de la conversación. «Mamá», comenzó Isabela con la voz temblorosa. «Damián está un poco preocupado. Se pregunta por qué es tan importante la muestra de sangre. No basta con que sea tu nieto». Con el certificado de nacimiento hubo una pausa. Luego escuché la voz de Leticia, suave como la seda, pero dura como el acero. «Querida, tu esposo se preocupa por cosas muy extrañas. Solo queremos protegerte, asegurarnos de que nadie se aproveche de ti en el futuro. Es nuestro deber. Si él se opone a algo que es por tu propio bien y el de tu hijo, entonces quizás deberías preguntarte por qué. Quizás él tiene algo que ocultar». Isabela colgó el teléfono pálida. Las palabras de su madre, diseñadas para sonar protectoras, habían logrado su objetivo. No la tranquilizaron. En sus ojos, por primera vez vi una diminuta, frágil semilla de duda, y me di cuenta de que mi esposa estaba ahora atrapada en el medio, en una guerra que no había pedido, una guerra por la verdad de nuestra familia. La conversación con Leticia dejó a Isabela en un estado de confusión y dolor. La lealtad hacia su madre luchaba una batalla campal contra la lógica de mis advertencias. Nuestra casa se llenó de una tensión palpable. Hablábamos en monosílabos. El silencio entre nosotros era más ruidoso que nuestras peores discusiones. Comprendí en ese momento que enfrentarme a ella, insistir en mi versión, solo la alejaría más. Las palabras ya no servían. Necesitaba hechos, pruebas tan sólidas e irrefutables que ni siquiera el amor ciego de una hija pudiera negarlas. Decidí cambiar de estrategia. Dejé de ser el esposo quejumbroso y me convertí en un estratega. Si ellos querían jugar sucio, yo aprendería las reglas de su juego. Mi campo de batalla no serían las cenas familiares, sino el mundo digital. Mi arma no sería la confrontación, sino la información. Mi primer objetivo era Javier. Él era el eslabón débil, arrogante, impulsivo y sobre todo descuidado. Su ego era tan grande que no podía concebir que alguien como yo pudiera ser más listo que él. Esa sería su perdición. El plan comenzó a tomar forma en mi cabeza, uniendo mis habilidades como diseñador y mi conocimiento de la tecnología. No podía simplemente pedirle su laptop. Sería demasiado sospechoso. Tenía que crear la oportunidad. El siguiente fin de semana fuimos a su casa con el pretexto de hacer las paces. Llevé mi propia laptop, pero también un pequeño dispositivo en mi bolsillo.
Un USB que contenía un software Keogher que yo mismo había modificado. Era un programa que una vez instalado registraría cada pulsación de tecla y me la enviaría discretamente por correo electrónico. Durante la visita me mostré conciliador y dócil. En un momento, mientras Isabela estaba con su madre y Mateo dormía en su cochecito, me acerqué a Javier. «Oye, lamento la tensión de los últimos días», le dije con la mayor humildad que pude fingir. Isabela tiene razón. Su oferta fue muy generosa. Estaba pensando, ya que tú te encargas de los negocios familiares, ¿te importaría si te muestro rápidamente un nuevo diseño de interfaz para una app financiera en la que estoy trabajando? Quizás te interese. Como esperaba, su ego picó el anzuelo. La idea de criticar mi trabajo era demasiado tentadora para resistirse. «A ver, muéstrame ese arte tuyo», dijo con una sonrisa condescendiente, llevándome a su estudio. Mientras le mostraba el diseño, accidentalmente derramé un poco de agua sobre mi propio teclado. «¡En maldición, qué torpe!», exclamé. «Con esto ya no funciona. ¿Te importaría si uso la tuya un segundo para enviarme el archivo a mi correo?» «¿No tardo nada?» Él suspiró irritado por mi torpeza, pero asintió. «Rápido, que no tengo todo el día». Fueron los 2 minutos más largos de mi vida. Mientras fingía abrir mi correo, inserté el USB, ejecuté el archivo de instalación, lo oculté y retiré el dispositivo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Listo, gracias», dije devolviéndole su preciada máquina. Él ni se inmutó. La trampa estaba puesta. Mi siguiente paso era buscar un aliado interno. Sabía que no podía hacerlo solo. Mi mente se fijó en Sofía, la prima de Isabela. Ella era diferente al resto de los Rivas. Había una tristeza en sus ojos, una resignación que yo reconocía. Siempre había sido amable conmigo y en más de una ocasión la había escuchado hacer comentarios críticos sobre el control asfixiante de su tía Leticia. La llamé unos días después con la excusa de preguntarle por una recomendación para un pediatra. Guié la conversación con cuidado hasta el tema de la dinámica familiar. Finalmente, me armé de valor. «Sofía, voy a ser directo contigo. Sé que Leticia y Javier están tramando algo contra mí y contra Mateo. Algo que ver con una prueba de paternidad. Necesito tu ayuda». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oír su respiración agitada. «Damián, no puedo. Mi tía, ella». «Ella te hizo terminar con Marcos, ¿verdad?», la interrumpí suavemente. Recordaba a Isabela contándome esa historia, un novio músico del que Sofía estaba profundamente enamorada, hasta que Leticia intervino y lo destruyó por no ser de su nivel. El silencio se rompió con un sollozo ahogado. «Lo arruinó todo», susurró. Me dijo que si no lo dejaba, se aseguraría de que él nunca volviera a tocar en ningún lugar de la ciudad. «Lo sé», le dije, «y ahora está tratando de hacer lo mismo con mi familia. No te pido que te enfrentes a ella, solo que seas mis ojos y mis oídos. Cualquier cosa que escuches, cualquier detalle, por pequeño que sea, te juro que te protegeré». Hubo otra pausa. Luego su voz sonó más firme esta vez. «Está bien, Damián, lo haré. Nadie más debería pasar por lo que yo pasé. Tenía un plan, tenía una aliada». La investigación había comenzado. Ya no era una víctima esperando el siguiente golpe. Era un cazador y estaba siguiendo el rastro de la verdad, decidido a arrastrarla a la luz, sin importar cuán fea fuera. Los días siguientes fueron una agonía de espera. Cada notificación de mi teléfono me hacía saltar, esperando que fuera el correo del Keogher o un mensaje de Sofía. En casa, el aire seguía siendo denso. Isabela me observaba con una mezcla de recelo y tristeza. Sabía que yo estaba tramando algo, pero no se atrevía a preguntar. Parte de ella no quería saber la respuesta. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Leticia llamó. Su voz era melosa, falsamente dulce. «Queridos, sé que las cosas han estado tensas», dijo Javier, «y yo tenemos una cena de negocios este viernes a la que no podemos faltar».
¿Y sus padres? Bueno, Ricardo tiene su partida de póker. Me preguntaba si necesitarían que cuidara a mi nieto adorado. Así pueden tener una noche para ustedes para reconectar. Era la oportunidad, el cebo. Miré a Isabela. Sus ojos me suplicaban que dijera que no, pero yo negué con la cabeza sutilmente. Necesitamos darle la oportunidad de cometer el error. Le susurré más tarde esa noche cuando estábamos en la cama. Es la única manera de que lo veas con tus propios ojos. Isabela lloró en silencio. Tengo miedo, Damián. Yo también, le confesé abrazándola, pero más miedo me da vivir en esta mentira. El viernes por la tarde, antes de que Leticia llegara, puse mi plan en marcha. Había comprado una cámara espía, una de esas que se disfrazan perfectamente como un cargador de pared USB. La coloqué en un enchufe bajo de la habitación de Mateo, uno que tenía una vista clara de la cuna y de la mayor parte del cuarto. La probé en mi teléfono. La imagen era nítida, el audio claro. Cuando Leticia llegó, actuó en mi papel. Le agradecí profusamente. Isabela, por otro lado, apenas podía mirarla a los ojos. Le dimos las instrucciones sobre los biberones y los pañales, y nos fuimos. No fuimos a ninguna cena romántica. Nos sentamos en un café a unas cuantas calles de distancia con mi teléfono sobre la mesa, viendo la transmisión en vivo de la cámara. Las primeras 2 horas fueron normales. Leticia meció a Mateo, le cantó, jugó con él. Era la imagen perfecta de una abuela amorosa. Por un momento, una duda horrible me asaltó. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si todo era producto de mi paranoia y estaba destruyendo mi familia por nada? Pero entonces ocurrió. Leticia miró su reloj, sacó su teléfono e hizo una llamada. «Ya puedes venir», dijo en voz baja. «Está casi dormido». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Le apreté la mano a Isabela. Unos minutos después, la puerta principal se abrió y Javier entró en el apartamento. No se molestó en saludar. Fue directo a la habitación de Mateo. Leticia lo siguió. ¿Trajiste el té?, preguntó Leticia. Javier asintió y sacó una pequeña botella de vidrio oscuro de su bolsillo. Una gota en su leche es suficiente. En 10 minutos estará completamente noqueado. Isabela ahogó un grito y se tapó la boca con las manos. Yo seguí grabando. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Vimos horrorizados cómo Leticia preparaba un biberón y le añadía el líquido oscuro. Vimos cómo se lo daba a nuestro hijo. Vimos cómo Mateo, después de beber, se volvía cada vez más somnoliento hasta que sus ojos se cerraron en un sueño antinaturalmente profundo. Una vez que se aseguraron de que estaba completamente inconsciente, comenzó la segunda parte del asalto. Javier sacó de su maletín un pequeño estuche de plástico. Dentro había un dispositivo para tomar muestras de sangre, de los que se usan para medir la glucosa, y un tubo de recolección. En el talón es donde menos se nota, ordenó Leticia en un susurro. Isabela se derrumbó sobre la mesa sollozando sin control. Yo la abracé con un brazo, manteniendo el teléfono firme con la otra mano, mis ojos pegados a la pantalla, grabando cada segundo de esa violación. Vimos a Javier, nuestro cuñado, el tío de nuestro hijo, tomar el pequeño pie de Mateo. Vimos cómo apretaba el dispositivo contra su talón. Vimos a nuestro bebé dar una pequeña sacudida en su sueño drogado. Vimos a Javier apretar el talón para sacar una gota de sangre y recogerla en el tubo. «Listo», dijo Javier guardando todo rápidamente. «Limpia la zona, que no quede marca». «Ya me encargo yo», dijo Leticia. «Vete ya. Te llamo cuando tenga los resultados del laboratorio de Texas». Javier salió tan sigilosamente como había entrado. Leticia se quedó unos minutos más meciendo a nuestro hijo drogado antes de llamarnos para decirnos que todo estaba en orden y que ya podíamos volver. Apagué la grabación, guardé el teléfono, pagué la cuenta con manos temblorosas y ayudé a una Isabela catatónica a levantarse. Caminamos de vuelta a casa en un silencio sepulcral. Cuando entramos, Leticia nos recibió con una sonrisa. Se ha portado como un ángel. Durmió todo el tiempo. No dijimos nada. Esperamos a que se fuera.
En cuanto la puerta se cerró, Isabela corrió hacia la cuna y levantó a Mateo, abrazándolo como si quisiera protegerlo del mundo entero. Yo fui a la habitación, desconecté la cámara y guardé la tarjeta de memoria. Esa noche, cuando nuestro hijo seguía durmiendo un sueño demasiado profundo, nos sentamos en el sofá oscuro y le mostré a Isabela el video en mi laptop. No hubo gritos, no hubo histeria, solo el sonido de su corazón rompiéndose. La traición, vista con sus propios ojos, en alta definición era tan visceral, tan monstruosa, que aniquiló cualquier duda, cualquier lealtad, cualquier amor filial que pudiera quedar. Sus lágrimas se secaron, y en su lugar apareció una expresión que nunca le había visto. Una calma fría, una furia helada. Me miró y en sus ojos vi el reflejo de mi propia resolución. «Van a pagar por esto, Damián», dijo, su voz apenas un susurro, pero más afilada que un cuchillo. «Te lo juro, van a desear no haberse metido nunca con mi hijo». En ese momento, en medio de la ruina de nuestra inocencia, nos convertimos en un equipo en 2 soldados preparándose para una guerra que ellos habían empezado. La noche después de la grabación fue la más larga de nuestras vidas. Mateo finalmente despertó, aturdido y un poco irritable, ajeno a la violación que había sufrido. Cada vez que lo mirábamos, la imagen de la aguja en su talón se repetía en nuestras mentes. El dolor se había transformado en un motor, una energía fría que nos impulsaba a actuar. Ya no había vuelta atrás. Nuestro objetivo era claro. No queríamos una disculpa, queríamos justicia, y para eso necesitábamos un arsenal de pruebas irrefutables. El video era nuestra pieza central, la bomba atómica, pero necesitaba más. Necesitaba el contexto, la premeditación, la intención maliciosa documentada. Necesitaba que el mundo viera no solo lo que hicieron, sino por qué lo hicieron. A la mañana siguiente me senté frente a mi computadora y abrí el programa que recibía los datos del K-Lair. Mi corazón latía con expectación y allí estaba. Un torrente de información, un registro de cada pensamiento que Javier había transferido a través de sus dedos. Fue como leer el diario íntimo de un villano. Primero encontré las búsquedas en Google. Kits de paternidad discretos con muestra de sangre. Laboratorios de ADN confidenciales en Estados Unidos, como obtener muestra de ADN de un bebé sin que se den cuenta. Cada búsqueda era una puñalada, una prueba de la cuidadosa planificación de su crimen. Luego vinieron los correos electrónicos. Había un hilo de conversación completo entre Javier y un laboratorio en Houston, Texas. Las primeras comunicaciones eran de consulta. Javier, usando un seudónimo, preguntaba por la confidencialidad, los tiempos de entrega y el tipo de muestra requerida. El laboratorio le aseguraba total discreción, pero el correo más devastador era uno que Javier le había enviado a su madre, Leticia, apenas unos días antes. El asunto era Plan M en marcha. «Mamá», comenzaba el correo, «ya he contactado con el laboratorio de Houston. Son profesionales. He pagado el servicio premium que garantiza que los resultados solo se nos entregarán a nosotros y que no habrá ningún registro que pueda rastrearse hasta la familia. El kit llegará mañana. Ahora solo necesitamos que la niñita ingenua nos dé la oportunidad de estar a solas con él. Paquete. Una vez que tengamos los resultados, y sé que confirmarán nuestras sospechas, Isabela no tendrá más remedio que ver la verdad. Tendrá que admitir que se casó con un fraude y podremos sacarlo de nuestras vidas para siempre. La fortuna de los Rivas quedará protegida. Leí el correo 2-3 veces. Niñita ingenua. El paquete, un fraude. La deshumanización, el desprecio absoluto, la fría estrategia financiera detrás de todo, era peor de lo que había imaginado. No solo querían saber si Mateo era de mi sangre. Querían usar esa información para destruirme, para anular mi matrimonio y para proteger su fortuna. Hice capturas de pantalla de todo. Cada búsqueda, cada correo, cada conversación, las guardé en una carpeta encriptada junto con el archivo de video.
Nuestro arsenal estaba creciendo. Mi siguiente llamada fue a Sofía. Le conté lo que habíamos descubierto sin entrar en los detalles más escabrosos para no asustarla. Su reacción fue de ira. La traición a la confianza, el uso de un bebé como peón, tocó una fibra sensible en ella. Sabía que mi tía era controladora, Damián, pero no pensé que fuera un monstruo. Dijo con la voz temblorosa, «Esto tiene que parar». «Necesito una cosa más», Sofía le dije. «Necesito entender completamente el motivo de Javier. Sé que es por dinero, pero necesito algo concreto». «Déjame pensar», respondió ella. «Javier es un fanfarrón, especialmente cuando bebe. Siempre está presumiendo de sus planes de negocio, de cómo va a multiplicar la fortuna familiar cuando él esté al mando». Un par de días después, Sofía me llamó. Su voz era un susurro excitado. «Lo tengo. Anoche hubo una pequeña reunión en casa de mis tíos. Javier bebió demasiado whisky. Empezó a hablar con uno de sus amigos sobre sus planes. Se quejó de que su padre es demasiado conservador con las inversiones. Dijo que en cuanto él tuviera más control, iba a mover una gran parte del capital de Isabela a un fondo de inversión de alto riesgo en las Islas Caimán que él mismo gestionaría. Su amigo le preguntó si Isabela estaría de acuerdo, y Javier se rió. Dijo, «Isabela hará lo que yo le diga, especialmente cuando se dé cuenta de que se casó con un don nadie, y que yo soy el único que puede garantizar su estilo de vida». Lo dijo así, Damián. Lo escuché claramente. Era la pieza final. El móvil de Javier no era solo el odio, era la pura y simple codicia. Veía a Isabela como un peón y su herencia como un medio para sus propios fines. Y yo era el obstáculo que se interponía en su camino. Con esta última pieza de información, el rompecabezas estaba completo. Tenía la evidencia física de la agresión, tenía la prueba digital de la premeditación y tenía el testimonio del móvil financiero. Pasé toda la noche editando. Creé una presentación de video. Comencé con las búsquedas de Google de Javier, luego los correos electrónicos con el laboratorio y con su madre. Superpuse el testimonio de Sofía en forma de texto sobre una imagen de Javier. Y como gran final, el plato fuerte, el video completo de la cámara oculta, desde que le dan el biberón drogado hasta que le sacan la sangre. Cuando terminé, el sol estaba saliendo. Se lo mostré a Isabela. Lo vio en silencio, su rostro una máscara de determinación. «¿Cuándo?», preguntó. «El sábado», le respondí. «Es la fiesta anual por el cumpleaños de tu padre. Estarán todos allí, todos sus amigos influyentes, sus socios de negocios. No habrá escapatoria». Ella asintió. «Bien, que el mundo entero vea la clase de monstruos que son. Nuestro arsenal». Estaba listo. La fecha del juicio estaba fijada y nosotros seríamos los fiscales, los jueces y el jurado. La mansión de los Rivas brillaba bajo las luces de la noche del sábado. Coches de lujo se alineaban en la entrada circular y a través de los enormes ventanales se veía a la élite de la ciudad charlando con copas de champán en la mano. Cada año la fiesta de cumpleaños de Ricardo era uno de los eventos sociales más importantes. Este año sería recordado por una razón muy diferente. Isabela y yo llegamos tarde deliberadamente. Ella llevaba un vestido rojo sangre, un color que era una declaración en sí mismo. Yo iba de un riguroso negro. No parecíamos invitados, parecíamos verdugos. Al entrar, todas las cabezas se giraron. Nuestra reciente tensión con la familia era un secreto a voces, y nuestra presencia conjunta era una sorpresa. Leticia se acercó, su sonrisa tan falsa como las perlas que llevaba. «Queridos, qué alegría que hayan venido». Pensé que no podíamos perdernos el cumpleaños de papá. La cortó Isabela con una frialdad que hizo que la sonrisa de Leticia vacilara. Nos movimos por la sala saludando con cortesía forzada. Localicé el sistema de entretenimiento, una enorme pantalla de proyección que normalmente se usaba para mostrar pases de diapositivas familiares. Conecté discretamente un pequeño transmisor inalámbrico que había traído a uno de los puertos HDMI. Mi teléfono era ahora el control remoto del apocalipsis. Esperamos el momento perfecto.
Después de la cena, Ricardo se puso de pie para dar su discurso de agradecimiento. Fue corto, amable y completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cuando terminó y los aplausos se acallaron, Isabela se puso de pie. Un silencio curioso se extendió por la sala. La hija pródiga iba a hablar. «Gracias a todos por venir a celebrar a mi padre», comenzó Isabela, su voz clara y firme, resonando gracias al micrófono que tomó de la mesa. En noches como esta siempre hablamos de la importancia de la familia, del legado, del honor. Y esta noche, mi esposo y yo queremos compartir con ustedes un pequeño video casero. Un video que captura el verdadero significado de la familia Rivas. Leticia y Javier intercambiaron una mirada nerviosa. No entendían qué estaba pasando, pero su instinto depredador les decía que algo iba mal. «Damián, por favor», dijo Isabela mirándome. Saqué mi teléfono. Con un toque en la pantalla, el proyector cobró vida. La cara sonriente de Ricardo fue reemplazada por la fría interfaz de un buscador de Google. Las primeras imágenes aparecieron en la pantalla gigante, las búsquedas de Javier sobre kits de paternidad y laboratorios de ADN. Se escucharon murmullos confusos entre los invitados. La cara de Javier se puso blanca como el papel. Luego, la pantalla mostró las capturas de pantalla de los correos electrónicos. Las palabras Plan M en marcha, niñita ingenua, sacarlo de nuestras vidas y proteger la fortuna se leían con una claridad brutal. Los murmullos se convirtieron en jadeos audibles. Leticia miró a Javier con puro pánico. El texto del testimonio de Sofía apareció detallando la ambición de Javier de controlar la fortuna de su hermana. Vi a Sofía en una esquina de la sala observando pálida, pero resuelta. Y entonces llegó el golpe de gracia. La pantalla se fundió a negro y luego mostró la imagen granulada, pero inconfundible de la habitación de nuestro hijo. La sala entera contuvo la respiración. Vieron a Leticia darle a nuestro bebé un biberón. Vieron a Javier entrar como un ladrón en la noche. Vieron la botella, la droga, el sueño antinatural. Cuando Javier sacó el dispositivo de punción, una mujer en la primera fila dejó escapar un grito ahogado. El silencio en la sala era ahora absoluto, pesado, sofocante. Todos los ojos estaban pegados a la pantalla, viendo con horror cómo le sacaban sangre del talón a un bebé indefenso. Cuando la pantalla finalmente se volvió negra, nadie se movió. Nadie habló. El único sonido era el zumbido del proyector. Leticia fue la primera en reaccionar. «Es un montaje», gritó su voz aguda y estridente. «Es una mentira. Este hombre es un demonio. Ha venido a destruirnos». Javier, con la cara congestionada de rabia y humillación, intentó abalanzarse sobre mí. «Te voy a matar», rugió. Dos de los amigos de Ricardo lo sujetaron forcejeando. Me puse de pie, tomé el micrófono que Isabela había dejado. Mi voz era tranquila, pero cortaba el aire como el hielo. «No es un montaje, Leticia», dije mirando directamente a sus ojos desorbitados. «Y esto es solo el video. También tengo sus conversaciones de chat, sus registros de llamadas, el recibo de laboratorio en Texas. Lo tengo todo». El pánico en sus rostros fue reemplazado por la cruda comprensión de la derrota total. Estaban expuestos, desnudos en su maldad frente a todo su mundo. El hechizo se rompió. Los invitados, sus amigos, sus socios, la gente cuya opinión valoraban por encima de todo, comenzaron a levantarse. No decían nada, simplemente recogían sus abrigos y se iban. Sus rostros, una mezcla de asco y miedo. Querían alejarse de la toxicidad, de la escena del crimen social. La reputación de la familia Rivas, construida durante generaciones, se estaba desmoronando en cuestión de minutos. Nos quedamos allí, Isabela y yo, en medio del éxodo, observando cómo su mundo de apariencia se incendiaba. No sentí triunfo, solo un vacío inmenso y la triste certeza de que habíamos tenido que convertirnos en monstruos para luchar contra otros monstruos. La fiesta de cumpleaños había terminado y el juicio apenas comenzaba. La casa se vació con una rapidez casi cómica.
Los invitados huyeron como si escaparan de una plaga, dejando tras de sí un campo de batalla de canapés a medio comer, copas de champán abandonadas y el hedor a escándalo. En el centro de la sala, lo que quedaba de la familia Rivas parecía una pintura trágica. Ricardo desplomado en una silla con la cara entre las manos. Javier contenido por sus amigos con el rostro purpúreo de una furia impotente. Y Leticia, de pie, rígida, con la mirada fija en nosotros. Sus ojos ardiendo con un odio tan puro que era casi tangible. Isabela y yo no dijimos nada más. No hacía falta. El video había hablado por nosotros. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida, atravesando los restos de su fiesta y de su reputación. Cada paso que dábamos hacia la puerta se sentía como un paso hacia una nueva vida, aunque no teníamos ni idea de cómo sería. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Esperábamos una llamada, un grito, una disculpa. No recibimos nada. Era como si la familia Rivas hubiera entrado en un búnker para esperar a que pasara la tormenta nuclear que ellos mismos habían provocado. Pero el silencio era engañoso. Era el silencio del depredador que se agazapa antes de lanzar su siguiente ataque. Una semana después del desastre, recibí una llamada de mi cliente más importante, una empresa de tecnología para la que mi pequeño estudio de diseño gráfico había estado desarrollando una nueva identidad de marca. Era un contrato que representaba casi el 60% de mis ingresos anuales. Damián. Hola, dijo el director de marketing, su voz incómodamente formal. Mira, lamento tener que decirte esto, pero vamos a tener que pausar el proyecto indefinidamente. ¿Pausar?, pregunté, mi estómago hundiéndose. ¿Hubo algún problema con las últimas entregas? ¿No les gustó el concepto? No. El trabajo es excelente, se apresuró a decir. Es solo que, bueno, han surgido consideraciones internas. No puedo entrar en detalles. Lo siento. Colgué el teléfono, un sudor frío recorriéndome la espalda. Sabía, con una certeza absoluta, que esto no era una coincidencia. Era la mano de Leticia. No podía atacarme directamente, así que estaba asfixiando mi sustento, presionando a mis clientes, usando su red de influencia para aislarme profesionalmente. Estaba tratando de demostrarme que aunque yo tuviera la verdad, ella todavía tenía el poder. Le conté a Isabela. Ella cerró los ojos, su mandíbula apretada. No se detendrá, susurró. Nunca se detendrá. La guerra no había terminado en la fiesta. Solo había cambiado de frente y entonces llegó el golpe legal. Un mensajero entregó un sobre grueso en nuestro apartamento. Dentro papel con el membrete del bufete de abogados más caro y agresivo de la ciudad. Era una carta de cese y desista. Nos acusaban formalmente de difamación, calumnia e invasión de la privacidad. Exigían una retractación pública y una compensación económica por los daños irreparables a la reputación de la familia Rivas. De lo contrario, nos enfrentaríamos a una demanda que, según la carta, nos perseguiría financiera y personalmente por el resto de nuestras vidas. Era absurdo. Era la víctima amenazando al verdugo, pero también era aterrador. Sabíamos que tenían los recursos para arrastrarnos por un litigio durante años, desangrándonos económicamente, incluso si al final ganábamos. Era una táctica de intimidación diseñada para aplastarnos bajo el peso del sistema legal que ellos podían comprar, y nosotros no. Esa noche, por primera vez la fiesta, sentí miedo, un miedo real y paralizante. Miré a Isabela, que estaba leyendo la carta con una expresión sombría. Miré a Mateo, durmiendo en su cuna ajeno a la guerra que se libraba en su nombre. Había hecho lo correcto. Había desatado una fuerza que ahora no podía controlar. Había puesto en peligro el futuro de mi familia por defender mi honor. ¿Quieren asustarnos?, dijo Isabela, dejando la carta sobre la mesa como si estuviera contaminada. Quieren que nos arrastremos de vuelta pidiendo perdón. Y está funcionando, admití en voz baja. No tenemos el dinero para luchar contra ellos en los tribunales, Isa. Isabela se acercó y me tomó las manos.
Sus manos estaban frías, pero su mirada era firme. Lucharemos con lo que tenemos, Damián. La verdad, y no estamos solos. No entendí a qué se refería hasta que mi teléfono sonó al día siguiente. Era Sofía. Damián, me enteré de lo que están haciendo. Lo del trabajo, los abogados. Dijo su voz urgente. Esto ha ido demasiado lejos. Mi tía está fuera de control. Es hora de terminar esto de una vez por todas. No sabía que mi aliada, la observadora silenciosa, tenía un as bajo la manga, un arma que podía terminar la guerra no con un grito, sino con un susurro mortal. La lluvia radioactiva de la fiesta había terminado, pero ahora estábamos en medio de las consecuencias, y la batalla final estaba a punto de librarse en la sombra. La llamada de Sofía nos dio un resquicio de esperanza en medio del pánico. Mientras esperábamos su siguiente movimiento, Leticia decidió jugar su última carta, la más personal y venenosa de todas. Un día, mientras yo estaba fuera en una reunión inútil tratando de salvar mi contrato, Leticia se presentó en nuestro apartamento. Isabela me contó después que su madre no parecía la mujer enfurecida de la fiesta, sino una versión rota y lastimera de sí misma. Sus ojos estaban rojos, su rímel corrido. Era una actuación digna de un Oscar. «Hija mía», le dijo intentando tomar sus manos. Isabela las retiró. «Sé que me odias y lo merezco. Estaba cegada por el miedo, por el deseo de protegerte. Hice algo terrible, imperdonable». Isabela se mantuvo en silencio sin ceder un ápice. «Pero tienes que entender», continuó Leticia, sus lágrimas fluyendo libremente. «Ese hombre te ha puesto en mi contra, te ha manipulado, pero todavía podemos arreglarlo, tú y yo. Deja a Damián, pide el divorcio. Te juro que me encargaré de todo. El fideicomiso de Mateo se duplicará. Tendrás una vida libre de preocupaciones, libre de él. Solo vuelve a casa, mi amor. Vuelve con tu familia». Era la oferta final, el intento de comprar el alma de su propia hija. Un último esfuerzo por aislarle, por demostrar que todo al final tenía un precio. Isabela la miró no con odio, sino con una profunda y abrumadora lástima. «Mi familia está aquí en este apartamento», dijo con una calma que desarmó a Leticia por completo. «Mi familia es mi esposo y mi hijo y ellos no están en venta. Nunca lo estuvieron. Ahora, por favor, vete de mi casa». Isabela me contó que Leticia la miró como si no la reconociera, como si estuviera viendo a una extraña. Luego se dio la vuelta y se fue, derrotada no por un video o un escándalo, sino por la integridad inquebrantable de la hija que había subestimado tan profundamente. Esa noche, cuando Isabela me contó lo ocurrido, sentí una oleada de amor y admiración tan intensa que eclipsó todo el miedo. Sabía que pasara lo que pasara, mientras estuviéramos juntos, seríamos invencibles. Al día siguiente, Sofía nos citó en un café discreto. Llevaba una carpeta de Manila en la mano y sus ojos tenían un brillo de determinación. «Durante años he visto a mi tía y a Javier manipular a la gente, incluido a mi padre», comenzó. «Javier, en su arrogancia cometió un error. Me usó como su paño de lágrimas y su caja de resonancia para sus brillantes planes de negocio». Abrió la carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de estados de cuenta bancarios, correos electrónicos impresos y documentos corporativos. Hace un año, Javier convenció a su padre de invertir una suma considerable en una empresa fantasma en Panamá. Explicó Sofía señalando los documentos. Se suponía que era para evasión de impuestos, algo que, aunque turbio, es común en nuestro mundo. Pero lo que mi tío Ricardo no sabe es que Javier ha estado desviando sistemáticamente fondos de esa empresa a una cuenta personal secreta en las Islas Caimán. No está evadiendo impuestos para la familia, se está robando el dinero de su propio padre. Isabela y yo nos quedamos sin palabras. El fraude era descarado, la traición absoluta. Javier me lo confesó una noche borracho. Continuó Sofía. Se jactó de ser más listo que su padre y de cómo estaba construyendo su propio imperio a espaldas de todos. Guardé la información esperando el momento adecuado para usarla. Creo que ese momento es ahora.
Sofía nos entregó la carpeta. Esto es mucho más grande que una prueba de paternidad. Esto es fraude. Esto es la cárcel. No quieren una guerra ella dijo, sobre difamación. Créanme, esa tarde preparamos un último paquete. No contenía amenazas, ni videos, ni acusaciones. Solo una copia de los documentos de fraude de Javier. Lo enviamos por mensajería a la oficina de Ricardo, mi suegro. Dentro había una sola nota escrita a máquina sin firma. Detengan la guerra, o la próxima copia de estos documentos irá directamente a las autoridades fiscales y al departamento de fraudes. Era un jaque mate. No usamos el chantaje para obtener dinero o una disculpa. Lo usamos para comprar nuestra libertad. Lo usamos para poner fin a la locura. No tuvimos que esperar mucho. Menos de 24 horas después, nuestro abogado recibió una llamada del bufete de los Rivas. La demanda por difamación había sido retirada. Esa misma tarde recibí un correo electrónico del director de marketing de mi antiguo cliente. Ha habido un cambio de planes, Damián. Nos encantaría reanudar el proyecto de inmediato. Disculpa la confusión. La guerra había terminado no con una explosión, sino con el silencio aterrado de quienes tienen demasiado que perder. No habíamos ganado de la manera que imaginamos. Habíamos tenido que descender a su nivel, usar sus propias armas de secreto y amenaza en su contra. Pero habíamos sobrevivido y, lo más importante, estábamos libres. La última cadena que nos ataba a su mundo tóxico se había roto para siempre. Han pasado 6 meses desde el día en que enviamos esa carpeta. 6 meses de un silencio absoluto por parte de los Rivas. Es como si hubieran sido borrados del mapa de nuestras vidas. Una isla tóxica que finalmente se ha hundido en el océano. Nuestra vida ha cambiado de formas que nunca anticipamos. Vendimos el apartamento que los padres de Isabela nos habían regalado como regalo de bodas. Un lugar que ahora se sentía manchado por los recuerdos. Con el dinero pagamos nuestras deudas y nos mudamos a un barrio diferente de la ciudad, a un apartamento más pequeño, con paredes que no susurran historias de traición. Es un lugar que elegimos juntos, que pagamos juntos, y cada rincón se siente nuestro. Mi estudio de diseño perdió a su cliente más grande, pero ganó algo mucho más valioso: integridad. La historia en susurros y fragmentos se filtró por la ciudad y curiosamente atrajo a un nuevo tipo de clientela: pequeñas empresas, emprendedores, artistas, gente que valoraba la autenticidad y que prefería trabajar con alguien que había demostrado tener una columna vertebral de acero. Mi negocio es más pequeño ahora, pero es más honesto, más satisfactorio. Me he recuperado. Isabela encontró su propia forma de sanar. La mujer que una vez se sintió definida por el apellido de su familia y la sombra de su madre, ahora estaba forjando su propia identidad. Comenzó a trabajar como voluntaria en una fundación que ayuda a niños de familias de bajos recursos, usando su conocimiento y su empatía para marcar una diferencia real en el mundo. Por primera vez, la vi brillar con una luz propia, una luz que no provenía del reflejo del dinero de su familia. A veces Sofía nos llama para darnos noticias como una corresponsal desde un país lejano. Nos cuenta que la familia Rivas está implosionando. La relación entre Ricardo y Leticia es una capa de hielo fracturada por la desconfianza. Ricardo, al parecer, nunca le perdonó a Leticia la humillación pública y el riesgo al que expuso a la familia. Y la relación con Javier está completamente rota. El descubrimiento del fraude financiero fue una traición que ni siquiera Ricardo pudo ignorar. El imperio que tanto se esforzaron por proteger se está pudriendo desde dentro. No sentimos alegría al escucharlo. Solo una vacía y triste confirmación de que el veneno, una vez liberado, lo consume todo. Esta noche estoy sentado en el suelo de nuestra sala de estar, construyendo una torre de bloques con Mateo. Él balbucea y aplaude cada vez que la torre se derrumba. Su risa es el sonido más puro del universo. Isabela entra desde la cocina con 2 tazas de té en las manos. Se sienta en el suelo a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. Observamos a nuestro hijo. En su rostro no veo la duda,
ni la sospecha, ni el cálculo. Veo una mezcla perfecta de su madre y de mí. Veo un futuro limpio, una pizarra en blanco. No tenemos millones en el banco. No vamos a cenas de gala, ni conducimos coches de lujo. Hemos perdido una fortuna, hemos perdido una familia, hemos perdido una parte de nuestra inocencia en el fuego cruzado. Y a veces, en las horas más silenciosas de la noche, me pregunto si el precio que pagamos fue demasiado alto. Pero entonces, Isabela me aprieta la mano. Mateo se ríe de nuevo, derribando la torre una vez más, y miro a mi alrededor, a nuestro pequeño apartamento lleno de luz y risas, y me doy cuenta de que no hemos perdido nada que realmente importara. Hemos comprado nuestra paz, hemos ganado nuestra libertad, y lo más importante, nos hemos encontrado el uno al otro y a nosotros mismos en medio de la destrucción. La libertad, he aprendido, no es gratuita. A veces, para poder respirar aire puro, tienes que ser tú mismo quien prenda fuego a los puentes que te llevan de vuelta a la prisión, por muy dorada que ésta sea. Y mirando a mi esposa y a mi hijo, sé la más mínima duda que tomamos la única decisión posible, y que cada día por el resto de nuestras vidas valdrá la pena. M.